Mi cuñada me abofeteó frente a todos y mi esposo la defendió. Ahora soy yo quien le pidió el divorcio. La semana pasada fui a la casa de mi suegra para una cena familiar. La idea era pasar una velada tranquila, como tantas otras que habíamos compartido, sin mayores sobresaltos. Tanto Rey, mi esposo, como yo íbamos con buen ánimo. Después de todo, siempre había cierta calidez en esos encuentros. Cuando llegamos, el ambiente era festivo. Todos charlaban, las risas se mezclaban con el tintineo de copas y el olor de la comida casera impregnaba el aire. Tras la cena, la atmósfera se volvió aún más relajada, los adultos comenzaron a beber un poco más, a moverse al ritmo de la música que alguien había puesto y a disfrutar de esa sensación de despreocupación que da la compañía de la familia. Recuerdo a mi suegra caminando entre nosotros, llenando copas con vino, pendiente de que a nadie le faltara nada, como si quisiera sostener ese clima de armonía. Rey y yo nos dejamos llevar por la música, bailando sin demasiada seriedad, riendo entre nosotros. Fue ahí, en medio de la diversión, cuando ocurrió lo que desencadenó todo. Yo me movía al compás de la música, sin notar que mi cuñada estaba justo detrás. En un giro, la rocé con el brazo y mi copa se volcó de golpe. El vino tinto se desparramó sobre su vestido blanco, tiñéndolo de un rojo intenso en cuestión de segundos. Ambas soltamos un grito al unísono. Ella, horrorizada, yo, aterrada por lo que había hecho sin querer. Corrí a disculparme de inmediato, repitiendo una y otra vez que había sido un accidente. Mi cuñada, sin embargo, estaba fuera de sí. El vestido, que claramente era caro, había quedado arruinado. Rey trató de ayudar, corriendo por servilletas y pasándoselas a su hermana. Yo me inclinaba a limpiarle la tela, insistiendo con mis disculpas, pero ella solo me empujaba con palabras llenas de rabia. ¿Ya estás ciega?, me gritó. ¿No ves lo que tienes alrededor? Intenté mantener la calma, le expliqué que no había tenido intención alguna de hacerlo, que había sido un accidente, pero ella no quiso escucharme. ¿Cómo puedes ser tan torpe?, continuó. Arruinaste mi vestido. Sus reproches eran cada vez más hirientes, me llamaba descuidada, estúpida, como si yo lo hubiera hecho a propósito. Y aunque al principio agaché la cabeza, intentando no encender más la situación, hubo un punto en el que no pude contenerme. Quizás el vino que ya había tomado me dio valor, pero terminé soltando una respuesta que cambió por completo el tono de la noche. Lo lamento de verdad, pero no tengo ojos en la nuca. ¿Cómo iba a saber que estabas justo detrás de mí como una ninja? Dije aquello con un intento de ligereza, buscando suavizar las cosas. Incluso Rey soltó una risa breve. Pero fue un error. Mi cuñada se quedó inmóvil, rígida, con la furia pintada en el rostro. En menos de un segundo, levantó la mano y me abofeteó con tanta fuerza que el golpe resonó en toda la sala. El ardor en mi mejilla me hizo entender que no había sido un simple impulso. Había descargado toda su rabia en esa bofetada. El silencio cayó sobre todos los presentes, haciéndome sentir aún más expuesta, como si una luz intensa me señalara en medio de la sala. Ella, lejos de calmarse, siguió gritando. ¿Cómo te atreves a responderme? Podías haber tenido más cuidado. Arruinaste mi vestido con tu estupidez. ¿Sabes cuánto cuesta? Ni siquiera podrías pagar algo así. Yo seguía allí, inmóvil, con la cara ardiendo, mientras todas las miradas se clavaban en mí. Y lo que más me dolió no fue el vino derramado ni el golpe en la cara, fue ver a Rey, de pie junto a ella, sin pronunciar palabra. En ese instante, mis suegros intervinieron. Mi suegra se acercó para abrazar a su hija, tratando de calmarla, como si fuera una niña en plena pataleta. Mi suegro fue corriendo a buscar hielo, como si la bofetada que yo le había devuelto hubiera sido un acto de barbarie. Porque sí, lo admito, no me contuve. Mientras mi cuñada seguía gritando y acercándose demasiado a mi cara, sentí como mi cuerpo reaccionaba antes de que mi cabeza lo pensara. Le devolví la bofetada. Fue dura, incluso más fuerte que la suya, y de inmediato se quedó en silencio, con la mejilla encendida. La miré a los ojos y le solté con firmeza. Voy a reemplazar tu vestido, pero deja de gritar que no puedo pagarlo. Nunca has gastado un centavo de tu bolsillo, siempre lo hace alguien más por ti. ¿Quién eres para llamarme pobre? Ella estaba boquiabierta, incapaz de procesar lo que había pasado. Apenas reaccionó cuando su madre me apartó de un tirón y comenzó a revisar la cara de su hija como si yo le hubiera hecho un daño irreparable. Rey, que hasta entonces había permanecido en silencio, corrió a ponerse de parte de su hermana. Su voz, cargada de rabia, me atravesó como un cuchillo. No tenías derecho a abofetearla. Todo esto es tu culpa. Lo único que tenías que hacer era disculparte y callarte. Lo miré incrédula,
con la mejilla aún ardiendo por la primera bofetada, y sentí cómo se me revolvía el estómago. ¿Me estás diciendo que no debí defenderme? Le respondí, temblando de impotencia. Fue un accidente. Me disculpé una y otra vez. Ella me abofeteó primero, me humilló frente a todos, y tú no dijiste nada. ¿Eso está bien? Mi cuñada, recuperando su voz, gritó más fuerte. Me vas a pagar este vestido y me las vas a pagar todas. Voy a demandarte por agresión. Se volvió hacia Rey como si buscara un aliado incuestionable. ¿Cómo puedes permitir que tu mujer me toque? ¡Qué vergüenza! Y, como si todo esto fuera poco, Rey me miró fijo y dijo con una dureza que jamás había escuchado en su voz. Y necesitas irte a casa. En ese momento sentí que el mundo se detenía. No solo no me defendía, sino que, delante de todos, me estaba echando. ¿Qué? Pregunté, casi sin aliento. Y ya hiciste suficiente. Has montado un espectáculo. Mi hermana necesita calmarse y no lo logrará si tú sigues aquí. Su tono era definitivo. Y mi suegro, como si no fuera suficiente, añadió con un gesto autoritario. Es mejor que te vayas. Me quedé unos segundos paralizada, como si no comprendiera del todo lo que estaba ocurriendo. Luego tomé mis cosas y salí de esa casa sin mirar atrás. Afuera, pedí un Uber con las manos temblorosas. Durante el camino de vuelta, me quedé mirando por la ventana con el rostro todavía caliente, no solo por la bofetada, sino por la vergüenza y la traición. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. ¿Realmente era tan grave haberme defendido? ¿Era yo la villana de esa noche? Y lo peor de todo, ¿por qué mi propio esposo había decidido ponerse del lado de su hermana, aún después de ver cómo me humillaba y me golpeaba frente a todos? Cuando llegué a casa, lo único que hice fue esperar a que Rey regresara. Quería hablar, discutir si era necesario, pero necesitaba entender por qué había elegido quedarse callado mientras yo era humillada. Las horas pasaron, y él nunca volvió. En su lugar, a mitad de la noche, recibí un mensaje de voz que aún recuerdo palabra por palabra. Me dijo que su hermana seguía furiosa, y que él, junto con sus padres, había decidido quedarse cuidándola. Como si fuera una niña enferma, como si yo no existiera. Luego agregó algo que me dejó helada, que la mayoría de la familia pensaba que yo había estado mal, y que si su hermana decidía seguir adelante con la demanda por agresión, él no tendría otra opción que apoyarla. No solo eso, me exigió que le ofreciera una disculpa a su hermana. No una disculpa de cortesía, sino una que la calmara lo suficiente para evitar problemas legales. Recuerdo que apreté el teléfono con fuerza, sin poder creer lo que estaba escuchando. Yo había sido la agredida primero, y aún así él pretendía que yo cargara con toda la culpa. Lo fácil habría sido ceder. Hacer lo que él y su familia querían, inclinar la cabeza, pedir perdón y fingir que todo estaba bien. Pero no pude. Dentro de mí algo gritaba que no debía traicionarme de esa manera. Yo no había hecho nada malo. Sí, había derramado vino en un vestido caro, pero me disculpé incontables veces. Sí, le devolví la bofetada, pero solo después de que ella me insultara y me golpeara primero. Si alguien debía disculparse, era ella. No yo. Al día siguiente, Rey volvió a casa con un aire extraño, como si quisiera seguir imponiendo la narrativa de que yo era la culpable. Lo primero que hizo fue exigirme saber por qué había abandonado la cena. Le respondí con calma que no tenía intención de quedarme en un lugar donde me echaban y me trataban como basura. Su cara se tensó, y me dijo que lo mínimo que esperaba de mí era que ahora aceptara recibir a su hermana en nuestra casa para disculparme cara a cara. Era su gran plan para cerrar el capítulo. Lo miré fijamente y solté una risa amarga. No va a pasar, Rey. Yo no le voy a pedir perdón por algo que no fue mi culpa. Él se quedó rígido, como si no pudiera procesar mi negativa. Me acusó de ser grosera, de ser egoísta, de destruir su familia. Y entonces entendí algo, no era su hermana el verdadero problema. Era él. Durante todo nuestro matrimonio, Rey había priorizado a su familia sobre mí. Al principio, lo disfrazaba de protección, de querer mantener la paz, de no querer enfrentamientos. Pero, con el tiempo, se volvió evidente que yo nunca sería su prioridad. Y esa noche, escuchando cómo me llamaba desconsiderada por negarme a humillarme ante su hermana, comprendí que algo dentro de mí se había roto definitivamente. Esa misma noche, cuando Rey terminó de gritarme, tomé una decisión silenciosa. Ya no iba a suplicarle comprensión ni a desgastarme tratando de explicarle lo obvio, que debía estar a mi lado. Así que al amanecer, mientras él aún dormía en casa de sus padres, empaqué mis cosas en silencio. No dejé notas ni explicaciones. Para cuando regresó y encontró la casa vacía, mi teléfono comenzó a sonar sin descanso. Cuando al fin contesté, su tono no fue de preocupación ni de arrepentimiento. Fue enojo. Me reprochó por haberme llevado todas mis cosas, me acusó de abandonarlo como si yo fuera la culpable de lo que había ocurrido. Con orgullo me contó que había convencido a su hermana de ir a nuestra casa para que yo pudiera disculparme en persona y arreglar la situación.
como si toda la solución se redujera a arrodillarme frente a ella. Solté una carcajada amarga y le respondí con calma. Estoy en casa de mis padres, y no pienso volver por ahora. No le voy a pedir disculpas a tu hermana. Si ella quiere disculparse conmigo, estoy dispuesta a escucharla. Se quedó mudo por unos segundos, luego explotó. Me gritó que era grosera, que estaba destruyendo nuestro matrimonio, que debía regresar de inmediato. Yo le contesté que no lo haría. Y le dejé claro algo más: si su hermana quería demandarme, que lo intentara. Yo me encargaría de defenderme con un abogado. Fue entonces cuando perdió completamente el control. Me lanzó insultos tan crueles y feos que ni siquiera quiero recordarlos. Palabras que jamás pensé escuchar de mi propio esposo. Colgué y me quedé en silencio largo rato, mirando mis maletas amontonadas en el cuarto de mi infancia. Sentí un dolor profundo, como si toda mi vida con él se hubiera derrumbado en un solo día. Pero al mismo tiempo, también una extraña calma. Como si, por fin, viera con claridad todo lo que había ignorado durante años. En mi casa, mi papá me apoyó sin titubeos. Se enfureció al escuchar que Rey no me había defendido y que incluso me había echado delante de todos. Mi mamá, en cambio, intentó mediar, decía que debía hablar con él, que la comunicación era la clave, que un matrimonio no debía romperse por un conflicto familiar. Pero yo sabía que no era solo un conflicto con la familia. Era algo mucho más profundo, la falta de respeto, de apoyo, de lealtad de parte de mi propio esposo. Pasaron los días y mi cuñada seguía reclamando por su vestido. Para quitarle cualquier excusa, lo busqué en internet y le transferí el dinero. No lo hice por miedo ni por obligación, sino porque no quería deberle nada. Quería cerrar ese capítulo y dejar claro que yo era capaz de responder por mis actos. Pero lo más irónico fue darme cuenta de que lo del vestido era lo de menos. Lo que me dolía de verdad era que Rey había dejado claro que, llegado el momento, siempre elegiría a su hermana y a su madre por encima de mí. Pasaron un par de semanas hasta que Rey y yo accedimos a vernos en un lugar neutral. Yo ya estaba agotada de todo, de su silencio, de las exigencias de su familia, de la sensación constante de que nunca iba a estar de mi lado. Nos sentamos frente a frente, y lo primero que hizo fue disculparse. Reconozco que me sorprendió, porque no esperaba escuchar esa palabra salir de su boca. Pero su disculpa fue un espejismo. En cuanto la pronunció, la arruinó al decir que ahora me tocaba a mí disculparme con su hermana y su madre. Me explicó que ellas lo habían amenazado con excluirlo de la familia si yo no les pedía perdón, y que él no estaba dispuesto a perderlas. Me quedé mirándolo, incrédula. ¿Y qué hay de cuando tu hermana me abofeteó primero? Le pregunté. ¿Eso no merece una disculpa? Intentó justificarla, que había bebido demasiado, que el vestido era caro, que cualquiera en su lugar se habría alterado. Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de rabia y tristeza. Mira, Rey, le dije, respirando hondo. Siento haber levantado la mano contra tu hermana, no soy partidaria de la violencia, pero no me arrepiento de haberme defendido. Y lo que más lamento es que tú no hayas estado ahí para defenderme tú. Enumeré, una por una, las veces en que él había guardado silencio cuando su familia me trató mal. Le recordé cómo cada Navidad y Año Nuevo yo había cedido para estar con ellos, como siempre había tenido que dejar de lado a mi propia familia porque, según él, su familia era lo primero. Me escuchaba en silencio, con esa expresión que ya conocía, la de alguien que no iba a cambiar. Y en ese momento, lo entendí. No se trataba solo de su hermana o de su madre. Era él. Él no me respetaba lo suficiente como para defenderme, ni para poner límites. Me miró con una calma que me dolió más que cualquier grito y dijo: ellas son mi familia. No puedo enfrentarlas. Ahí lo vi claro. Y yo soy tu esposa, respondí. Si ni siquiera eres capaz de ponerte a mi lado, ¿para qué seguimos juntos? Le dije lo que llevaba días pensando en silencio, que quería divorciarme. Que no estaba dispuesta a seguir en un matrimonio donde mis sentimientos siempre iban a ocupar el segundo lugar. La cara de Rey se descompuso. Me rogó que lo pensara, que no hablara desde la rabia. Dijo que podía convencer a su hermana de dejarlo pasar, que con tal de salvar el matrimonio estaba dispuesto a negociar. Pero ya era tarde. No, Rey, le dije con firmeza. No quiero negociar más. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Dedica tu vida a tu madre y a tu hermana, como siempre has hecho. Me levanté y lo dejé ahí, sentado, derrotado, como si no pudiera creer que había perdido el control de la situación. Por primera vez en años, sentí que yo tenía la última palabra. Después de esa conversación, todo se volvió inevitable. Rey me llamó varias veces, dejó mensajes de voz en los que pasaba del ruego a la furia en cuestión de segundos. Decía que lo estaba destruyendo, que todavía me amaba, que no podía imaginar su vida sin mí. Pero ninguna de esas palabras sonaba sincera, todo giraba en torno a él, nunca a lo que yo había sentido ni vivido. A los pocos días, fue su madre quien empezó a acosarme con mensajes. Me decía que no tenía derecho a dejar a su hijo, que yo era cruel y egoísta, que estaba actuando por despecho. Exigía que volviera con él,
que pidiera disculpas a la familia y que dejara de hacer sufrir a su precioso hijo. No aguanté más y le respondí con un mensaje claro, que ya había hablado con un abogado, que el divorcio iba a suceder lo quisiera o no. Y que estaba lista para exponer todas las humillaciones que ellos me habían hecho pasar si intentaban frenarlo. Desde entonces, se quedó en silencio. Supongo que entendió que no estaba jugando. El proceso de divorcio fue doloroso, pero también liberador. Durante las audiencias, Rey intentó justificarse, habló de su familia, de lo mucho que significaban para él. Incluso llegó a usar la frustración de su hermana, quien según él llevaba meses intentando quedar embarazada sin éxito, como excusa para sus comportamientos violentos. Como si todo se pudiera perdonar por su dolor personal. Yo escuchaba sin inmutarme. Sabía que mi cuñada siempre había sido desagradable, incluso antes de esas frustraciones. Y aunque era cierto que estaba pasando por un mal momento, eso no justificaba la humillación ni la violencia. Lo curioso fue enterarme, a través del propio esposo de mi cuñada, de que él mismo se había hartado de su comportamiento. Me envió una cesta de Navidad con una tarjeta disculpándose en nombre de su esposa. Me contó que había decidido separarse porque ella había perdido el control en varias ocasiones más, llegando incluso a abofetear a una empleada de un spa. Al leer esa tarjeta, confirmé lo que siempre había sabido, que no era yo el problema. Mi cuñada tenía una personalidad tóxica, y Rey, en vez de poner límites, siempre había preferido encubrirla. Cuando el divorcio se firmó, sentí como si me quitaran un peso enorme de encima. No fue fácil, y aún había cicatrices emocionales que tardarían en sanar, pero lo esencial estaba claro, ya no pertenecía a esa familia que había hecho de la humillación y el favoritismo su manera de vivir. Hoy miro hacia atrás y no siento lástima ni por Rey ni por su hermana. La verdad es que ellos me enseñaron, de la peor manera, el valor de poner límites y de no traicionarme a mí misma. Prefiero empezar de cero, sola, que seguir atrapada en un matrimonio donde nunca tuve voz ni lugar. Con el divorcio finalizado, sentí que por fin podía respirar. Era extraño, después de tanto tiempo viviendo bajo la sombra de Rey y su familia, levantarme un día y darme cuenta de que ya no les debía nada. No tenía que caminar sobre huevos en cada cena, ni soportar comentarios venenosos disfrazados de preocupación, ni quedarme callada esperando que mi esposo me defendiera. Al principio, fue duro acostumbrarme a la soledad. Volver a la casa de mis padres me hizo sentir como si hubiera retrocedido en mi vida, pero pronto entendí que no era un retroceso, sino un nuevo punto de partida. Por primera vez en años, podía tomar decisiones pensando solo en mí, en lo que yo quería y necesitaba. Las llamadas de Rey continuaron durante semanas. Súplicas, promesas, hasta insultos. Las ignoré todas. Con cada silencio, me sentía más fuerte. Y con cada intento fallido suyo de traerme de vuelta, confirmaba que había tomado la decisión correcta. Mi suegra intentó escribirme un par de veces más, pero también terminé bloqueándola. Mi cuñada, como era de esperarse, nunca me pidió disculpas. En su mundo, siempre sería la víctima. Pero ya no me importa. Lo que antes me atormentaba ahora me resulta indiferente. Hoy me concentro en reconstruir mi vida, en mi carrera, en mi independencia. He comprendido que nunca debía aceptar menos de lo que merecía, y que el amor no se mide por la capacidad de aguantar humillaciones, sino por el respeto mutuo. Rey se quedó con lo que siempre quiso, su madre y su hermana como centro de su mundo. Y yo, aunque con cicatrices, me quedé con algo mucho más valioso, la certeza de que soy capaz de elegirme a mí misma, incluso cuando duele. Porque al final, esa noche en la casa de mi suegra no fue el principio de una desgracia, sino el comienzo de mi libertad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.